toman el... Una persona emocionalmente agotada no piensa con claridad. Reacciona, se defiende, se justifica, dice sí cuando quiere decir no. Se queda donde duele por miedo a irse. Y con el tiempo empieza a desconfiar incluso de sí misma. El estrés constante mantiene a la mente en estado de alerta, como si algo malo estuviera a punto de pasar todo el tiempo. El cerebro no distingue entre un peligro real y uno emocional. Para él, una discusión, una crítica o el rechazo activan el mismo sistema de supervivencia. Y cuando vivimos así, no elegimos, sobrevivimos. Muchas personas viven atrapadas en este modo sin darse cuenta. Se acostumbran a la tensión, al conflicto interno, a la sensación de que siempre falta algo. Y desde ahí, es muy fácil que otros influyan en sus pensamientos, en sus decisiones y en su autoestima. La manipulación más peligrosa no es evidente. No grita, no amenaza. Se disfraza de preocupación, de amor, de lo hago por tu bien. Te hacen dudar de lo que sientes. Te dicen que exageras, que eres demasiado sensible, que estás malinterpretando las cosas. Y poco a poco comienzas a desconfiar de tu intuición. Cuando alguien logra que dudes de ti, ya no necesita controlarte. Te controlas solo. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestra mente. No para dominarla, sino para conocernos. Para dejar de reaccionar y empezar a responder. La conciencia es el primer paso. Observar tus pensamientos sin juzgarlos. Darte cuenta de cuando una emoción toma el control. Notar cómo tu cuerpo reacciona antes de que hables o actúes. Ahí, en ese pequeño espacio entre lo que pasa y lo que haces, existe el poder. Aprender a pausar es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Respirar, contar unos segundos. No responder de inmediato. Porque muchas veces no reaccionamos a la situación presente, sino a heridas del pasado que se activan sin avisar. Entrenar la mente. No es algo complicado, pero sí requiere constancia, implica reducir el ruido. Cuidar lo que consumes, no solo en redes sociales, sino también en conversaciones, noticias y entornos. Descansar, dormir, caminar en silencio. Escucharte. La mente se fortalece cuando aprende a estar en calma, cuando no está siempre en lucha, cuando deja de anticipar problemas que aún no existen, ahí empieza la claridad. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor. No puedes controlar lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando te conoces, cuando entiendes tus emociones, cuando reconoces tus límites, nadie puede manipularte con facilidad. Porque ya no buscas afuera lo que has construido dentro. Controlar la mente no significa reprimir lo que sientes. Significa comprenderlo, escucharlo y decidir desde la calma, no desde el miedo. Y tal vez ese sea el verdadero poder, no dejar que el caos externo decida por ti. No entregar tu paz a quien no sabe cuidarla, y recordar que cuando tomas conciencia de ti mismo, recuperas algo invaluable, tu libertad interior. Se disfraza de preocupación, de amor, de lo hago por tu bien. Te hacen dudar de lo que sientes. Te dicen que exageras, que eres demasiado sensible, que estás malinterpretando las cosas. Y poco a poco comienzas a desconfiar de tu intuición. Cuando alguien logra que dudes de ti, ya no necesita controlarte. Te controlas solo. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestra mente. No para dominarla, sino para conocernos. Para dejar de reaccionar y empezar a responder. La conciencia es el primer paso. Observar tus pensamientos sin juzgarlos. Darte cuenta de cuando una emoción toma el control. Notar cómo tu cuerpo reacciona antes de que hables o actúes. Ahí, en ese pequeño espacio entre lo que pasa y lo que haces, existe el poder. Aprender a pausar es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Respirar, contar unos segundos. No responder de inmediato, porque muchas veces no reaccionamos a la situación presente, sino a heridas del pasado que se activan sin avisar. Entrenar la mente
No es algo complicado, pero sí requiere constancia, implica reducir el ruido. Cuidar lo que consumes, no solo en redes sociales, sino también en conversaciones, noticias y entornos. Descansar, dormir, caminar en silencio, escucharte. La mente se fortalece cuando aprende a estar en calma, cuando no está siempre en lucha, cuando deja de anticipar problemas que aún no existen. Ahí empieza la claridad. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor. No puedes controlar lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando te conoces, cuando entiendes tus emociones, cuando reconoces tus límites, nadie puede manipularte con facilidad, porque ya no buscas afuera lo que has construido dentro. Controlar la mente no significa reprimir lo que sientes. Significa comprenderlo, escucharlo y decidir desde la calma, no desde el miedo. Y tal vez ese sea el verdadero poder, no dejar que el caos externo decida por ti, no entregar tu paz a quien no sabe cuidarla. Y recordar que cuando tomas conciencia de ti mismo, recuperas algo invaluable, tu libertad interior. Pero la libertad interior no aparece de un día para otro, se construye. Y muchas veces empieza cuando te das cuenta de algo incómodo. Has vivido más tiempo reaccionando que eligiendo. Reaccionar es automático, elegir es consciente. Y casi nadie nos enseñó a elegir cuando las emociones están alteradas. Desde pequeños aprendimos a callar lo que sentimos, a obedecer para evitar conflicto, a adaptarnos para no perder afecto. Con el tiempo, esa adaptación se convierte en un patrón invisible que define cómo pensamos, cómo amamos y cómo nos dejamos tratar. Por eso tantas personas confunden control con cuidado, confunden celos con amor, confunden intensidad con conexión y confunden costumbre con estabilidad. La mente, cuando está herida, se aferra incluso a lo que duele, porque lo conocido parece más seguro que lo incierto. Y desde ahí es muy fácil quedar atrapado en relaciones, trabajos o dinámicas que desgastan el alma. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Nadie puede controlarte emocionalmente si tú no estás desconectado de ti mismo. El control externo solo funciona cuando hay caos interno, cuando no sabes lo que vales, cuando dudas de lo que sientes, cuando te acostumbraste a sobrevivir en vez de vivir. Por eso, entrenar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad emocional. Es aprender a observar pensamientos sin creerlos todos. Es entender que no todo lo que sientes es una orden, a veces es solo información. Cuando una emoción aparece, pregúntate, ¿esto viene del presente o del pasado? ¿Estoy reaccionando por miedo o decidiendo por conciencia? Ese pequeño cuestionamiento cambia todo, porque rompe el piloto automático. La pausa es incómoda pero poderosa. En la pausa no hay impulsos, hay elección. Aprender a respirar profundo cuando